Por lo general, cuando una persona pierde a alguien especial, su apego hacia esa persona se desvanece con el tiempo. Pero en mi caso, después de perder a Annie, tuve la reacción opuesta. Habiendo pasado rápidamente de visitar su tumba una vez por semana, a 2, 4 veces y todos los días. Sabía que no era saludable. Sabía que no estaba bien. Pero cuanto más pensaba en ella ahí fuera, sola, simplemente, no podía soportar dejarla sola. Así que de alguna manera logré conseguir un trabajo en el propio cementerio, trabajando literalmente en el turno de noche, como vigilante nocturno. Lo que me brindó la oportunidad de estar cerca de la tumba de Annie, al menos mediodía todos los días. La verdad es que si hubiera podido trabajar las 24 horas del día, solo para estar cerca de ella en todo momento, lo habría hecho. Pero tuve que comer. Y tuve que dormir. Y además, simplemente no me dejaron. Entonces, cuando no estaba patrullando las instalaciones del cementerio o tomando un descanso para orinar, aprovechaba al máximo el tiempo que pasaba con ella. Contándole chistes e historias, leyendo sus libros y quejándome de cómo el mundo se ha ido a la mierda. Como solía hacer. Y por un tiempo todo volvió a estar bien. Se podría llamarlo obsesivo. O delirante. O simplemente triste. Pero para mí fue un extraño regreso a la normalidad. Como si de alguna manera hubiera encontrado un truco. Una forma de mantener nuestra relación, mucho después de que Annie se hubiera ido. Es decir, hasta que esos cabrones lo arruinaron todo. Lo que pasaba con el cementerio de mi ciudad era que, a pesar de que era muy pequeño y estaba en medio de la naturaleza, se sabía que una de sus tumbas, la de un rico magnate petrolero enterrado allí más de 100 años antes, atraía, supongo que lo que se podría llamar, personajes desagradables. Los ladrones de tumbas, que buscaban desenterrar un artefacto, un colgante para ser precisos, se rumoreaba que era extremadamente valioso y, al mismo tiempo, extremadamente maldito. Y como vigilante nocturno del cementerio, era mi única responsabilidad proteger el cementerio, sus tumbas y el tesoro del magnate petrolero de dichos ladrones de tumbas. Durante los primeros meses de mi mandato, me encontré con 4 intentos de saquear el lugar de entierro del magnate petrolero y detuve con éxito los 4 intentos, descubriendo cada vez que los ladrones de tumbas eran simplemente adolescentes traviesos. Pero la quinta vez... Bueno, la quinta vez no fue tan bien. Era una noche de verano de julio de 2019, cuando, después de patrullar los terrenos del cementerio y detenerme en la tumba de mi esposa para saludar, como siempre hacía, vi que se acercaban unas linternas. No otra vez, pensé para mis adentros, dándome cuenta de que las luces provenían de la tumba del magnate petrolero y asumiendo que se trataba de otro grupo de adolescentes traviesos. Pero cuando las luces se acercaron, vi a 3 hombres demacrados, uno bastante alto y ogro, otro bajo y calvo, y el tercero, de estatura media con una larga barba gris, cada uno con palas, mientras discutían entre sí. Es decir, hasta que me vieron. Bueno, mira lo que tenemos aquí, si no es la policía local. Bromeó el hombre bajito, haciendo que los otros 2 se echaran a reír. Eso soy. Dije, mientras salía de la tumba de mi esposa y entraba en el camino, bloqueándoles la ruta de escape. Voy a pedirte que seas amable y te hagas a un lado. Me temo que no puedo hacer eso. Bueno, entonces me temo que terminarás como los demás aquí. Escucha, amigo, haz lo que dijo mi amigo. Hazte a un lado. Y no se te hará ningún daño. El hombre barbudo, y presumiblemente el líder, amenazó. De repente, vi algo brillar. Era el colgante del magnate del petróleo, que colgaba del bolsillo de su camisa. Lo siento, amigo. Devuelve el colgante y no te hará ningún daño. De repente, todos se echaron a reír, antes de que el hombre parecido a un ogro viniera corriendo, me derribara y me inmovilizara contra el suelo. Luego todos cargaron contra mí y comenzaron a golpearme, una y otra vez, hasta que casi me desmayé. Fue entonces cuando escuché al hombre bajo detenerse, como si se diera cuenta de algo.
Espera un minuto. Recuerda cuando estábamos vigilando el lugar. ¿Cómo es que este tipo siempre anda cerca de la tumba? ¿Por qué crees que es? Lo escuché preguntar, mis oídos zumbaban por el dolor. El hombre barbudo se agachó, metió la mano en mi bolsillo, sacó mi billetera y luego mi identificación. Miró mi licencia y luego la tumba. Es porque está relacionado con ellos. Lo que significa que es justo que hagamos una parada más en el camino de salida. Explicó, antes de caminar hacia la tumba de mi esposa, levantar su pala, golpearla en la tierra y comenzar a cavar. No. Murmuré, incapaz de levantarme, mientras observaba a los 3 ladrones de tumbas desenterrar el ataúd de mi esposa y abrirlo. Luego el hombre barbudo le quitó el collar del cuerpo y lo guardó en su bolsillo, junto con el colgante. «Y ahora para ti», dijo, mientras regresaba con su pala. En cuestión de 15 minutos, habían cavado una nueva tumba poco profunda junto a la de mi esposa y me arrojaron allí, antes de cubrirla con tierra y enterrarme vivo. Por un tiempo solo hubo oscuridad. Luché y luché, durante lo que pareció una eternidad, hasta, finalmente sentí que mi mano penetraba la tierra y tocaba el aire frío de la noche, antes de moverla al suelo para hacer palanca y usarla para empujar mi cabeza a través de la tierra. Jadeé, antes de sacar el resto de mi cuerpo. Me quedé allí, ensangrentado, cubierto de tierra e hiperventilando, aterrorizado por lo que acababa de ocurrir. Pero ni siquiera había visto lo peor de lo que estaba por venir. Reuní toda mi energía y me senté, mirando hacia el ataúd desenterrado de mi esposa. Pero cuando miré dentro, su cadáver ya no estaba. Me desplomé en el suelo, preguntándome por qué los ladrones de tumbas se habrían llevado también el cuerpo de mi esposa. Esos cabrones enfermos. Tumbado allí, mirando las estrellas y tratando de encontrarle sentido a lo sucedido, de repente escuché que alguien se acercaba. Me senté de nuevo, esta vez para encontrar a un hombre cojeando hacia mí, con el rostro corroído, la piel podrida y los brazos extendidos, mientras se alejaba gruñendo. ¿Qué carajo?, pensé para mis adentros, antes de saltar del suelo y mirar a mi alrededor. Fue entonces cuando vi la misma pala que los ladrones de tumbas habían usado para enterrarme vivo, tirada en el suelo. Lo recogí, justo cuando la criatura había cargado hacia mí, con sus garras llenas de tierra balanceándose en el aire. Pero antes de que pudiera atacar, blandí la pala y decapité al aterrador monstruo, haciendo que su cabeza cayera rodando hacia la hierba. Sorprendido por la serie de acontecimientos que acababan de desarrollarse, corrí lo más rápido que pude en dirección a la puerta del cementerio. Pero al pasar por las otras tumbas, no pude evitar notar que todas habían sido desenterradas. Ahora bien, habría sospechado que los ladrones de tumbas los habían desenterrado a todos. Pero no había pasado suficiente tiempo para que eso fuera posible, y después de pensar en la criatura que acababa de encontrar, de repente todo quedó claro. La maldición. Pensé para mis adentros, recuerda la leyenda sobre el artefacto del magnate petrolero. Los ladrones de tumbas tenían el colgante. Han despertado a los muertos del cementerio. Y ahora están todos ahí fuera. Incluyendo a mi esposa. Anye. Pensé, mi mente finalmente regresó a ella, después de procesar lo que había sucedido. Ella está por ahí en alguna parte. Pero antes de que pudiera pensar demasiado en ese pensamiento, una horda de unas 4 criaturas más llegó cojeando detrás de mí, gruñendo y mordiendo los dientes en el aire. No tuve otra opción que correr, huyendo del cementerio y dirigiéndome al bosque que lo rodeaba. Pensé en mis opciones por un momento. Arriesgarme a morir para buscar el cadáver no muerto de mi esposa, o dejarlo ir y salir de allí. Pero una vez más, no podía soportar pensar en mi esposa ahí fuera, sola, sin importar en qué condición se encontrara. Y así, me adentré más en el bosque, escuchando cualquier sonido de movimiento o crujido de maleza en el bosque. Finalmente, alcancé a un grupo de unos 5 no muertos, quienes vinieron a atacarme a la vez. Me balanceé con la pala con todas mis fuerzas, de un lado a otro, cortándoles brazos,
piernas y cabezas, hasta que solo quedó uno. Mi esposa. Allí parada, rodeada por un montón de partes de cuerpos, estaba Annie. Pero al mismo tiempo, no era Annie. En cambio, su rostro se había despegado, dejando nada más que huesos y carne podrida, y su cuerpo desmoronándose. Simultáneamente, una lágrima corrió por mi ojo y mi cuerpo comenzó a temblar de horror. Esta no era la mujer con la que me casé, pensé. Ella también comenzó a cojear hacia mí. Pero no atacó. En cambio, sus dientes rechinaron y la oí gruñir. Pero en lugar de hacer lo que les hice a los demás, decidí dejarla entera, llevándola de regreso a mi auto y empujando su cadáver no muerto en el maletero, con la intención de devolverla a su tumba. ¿Pero cómo? ¿Si todos los muertos están despiertos? Pensé, antes de ver otra horda de cadáveres, caminando por el viejo camino de tierra, todos en la misma dirección. ¿A dónde van ellos? Me pregunté, mientras lo seguía lentamente en mi auto. Efectivamente, no muy lejos del camino, vi a los 3 ladrones de tumbas, bajando de su camioneta y entrando en una de las tranquilas tabernas de mi pequeño pueblo. El artefacto, pensé, dándome cuenta de que las criaturas estaban siendo atraídas por el mismo objeto que las había despertado de entre los muertos. Deben estar persiguiéndolo. Me despegué, conduciendo sobre los no muertos que había seguido por el camino, sus cuerpos crujiendo debajo de mi auto, mientras aceleraba hacia el bar. En el camino hacia allí, no pude evitar escuchar los gruñidos de mi esposa provenientes del baúl. No te preocupes, pronto volverás a dormir. La consolé, como siempre lo había hecho junto a su tumba. Entré al bar y lo encontré vacío, salvo por un solo camarero y 3 clientes. Los 3 ladrones de tumbas, ellos mismos, ya casi habían sorbido sus pintas. «Dame el colgante», exigí, haciendo que todos se dieran vuelta. «¿Tú otra vez?», respondió el hombre bajo. Dije, «Dame el colgante», repetí, develando la pala. «Escucha, chico, lo sentimos bien», comenzó el hombre barbudo. «Solo agradece que haya salido con vida. Ahora olvídalo y aléjate. Incluso con la pala, no obtendrás la venganza que estás buscando. No es por eso que estoy aquí. ¿No lo es? Entonces, ¿para qué estás aquí?», preguntó el hombre bajo. «El artefacto que robaste de la tumba del magnate petrolero ha estado maldecido durante mucho tiempo. Y acabas de despertar a los muertos del cementerio». «¿Cómo? ¿No muertos?», preguntó el líder. «Me temo que sí», respondí genuinamente. «Y todos están a punto de descender sobre esta misma barra». Por un momento, todos jadearon, antes de hacer una pausa, y luego, al unísono, estallaron en carcajadas. «¿Estás tratando de decirme que despertamos a los muertos robando el colgante, y ahora están todos afuera, a punto de irrumpir aquí y matarnos a todos?», preguntó el hombre bajo. «Sí. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo», dije, cada vez más nervioso de que las criaturas pudieran entrar en cualquier momento, mientras mi cuerpo comenzaba a temblar. «¿Sabes qué, chico? Realmente no me agradabas en el cementerio. Pero tal vez no seas tan malo. Esa es graciosa», dijo el líder. «No es una broma», insistí. Fue entonces cuando el hombre barbudo se cansó de la conversación, saltó de su taburete y comenzó a caminar hacia mí. «Dilo una vez más. Dime una vez más que no es una broma. Y te volveré a poner bajo tierra». En ese momento, mientras seguía acercándose a mí, vi 2 criaturas entrar al bar y caminar detrás de sus amigos, que se habían vuelto hacia la barra. «Detrás de ti, ay», intenté advertir al líder, pero él estaba demasiado concentrado en enseñarme lo que debió haber pensado que era una especie de lección, y me tiró al suelo. «Cállate la boca», él gritó. Me limpié la sangre del labio. «Señor, estás cometiendo un error. Realmente necesitas darte la vuelta». Me golpeó de nuevo.
Te dije que te callaras. Fue entonces cuando vi a las criaturas no muertas proceder a atacar a sus dos amigos. Pero esta vez no dije nada. Me quedé mirando mientras la sangre seguía goteando de mi cara y el sonido de los gritos de sus amigos resonaba por toda la barra. ¿De qué carajos están aullando ustedes dos idiotas?, preguntó el líder mientras se daba vuelta para encontrar a sus dos amigos siendo despedazados y devorados por los no muertos, que ahora se habían triplicado en número y se dirigían hacia nosotros dos. ¿Qué carajo?, gritó, mirándome, ya que ahora debía haberse dado cuenta de que había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Pero eso no es posible. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, brillando bajo la luz. El colgante que colgaba del bolsillo del hombre barbudo, junto con el collar de mi esposa. De repente, las criaturas cargaron contra él y, en medio del caos, aproveché la oportunidad para extender la mano y arrebatar ambos objetos de su camisa antes de salir corriendo hacia la parte trasera de la barra. Miré hacia atrás para ver qué le pasó al líder de los ladrones de tumbas, pero había doblado una esquina y solo podía oírlo gritar. Luego abrí una ventana con mi pala y salté, corrí hacia el estacionamiento y me subí a mi auto, de donde salí, todavía aterrorizado, mientras continuaba atropellando criatura tras criatura, en mi camino por la oscura calle boscosa. De regreso hacia el cementerio. Una vez más, pude escuchar a mi esposa gruñir en el maletero. No te preocupes, Annie. Casi estamos allí. Cuando regresé al cementerio, liberé a mi esposa del baúl de mi auto y la llevé a la tumba del magnate petrolero, donde hice lo mejor que pude para atarla a un árbol cercano, sabiendo que tan pronto como si devolviera el artefacto a su legítimo hogar, tendría que traerla de vuelta al suyo. Pero después de dejar caer el colgante en la tumba del magnate petrolero y comenzar a echarle tierra con una pala, escuché una voz familiar llamarme detrás de mí. No puedo dejar que hagas eso. Me di la vuelta y encontré al líder de los ladrones de tumbas, vivo y sano, que claramente había escapado de las criaturas en el bar y me siguió de regreso al cementerio, ahora apuntándome con una escopeta. Dame el colgante y te prometo que me iré y te dejaré en paz. Mirando el cañón de su arma y temblando de miedo, me di cuenta de que no tenía otra opción, e hice lo que me pidió, metiendo la mano en la tierra y quitando el mismo artefacto que nos había metido en el lío en primer lugar. Se lo lancé. Empezó a alejarse. Pero de repente se detuvo y se dio la vuelta. ¿De verdad pensaste que me iba a ir así antes de matarte?, dijo, mientras se acercaba y me apuntaba con el arma a la cabeza, de espaldas a la tumba del magnate petrolero. Eres un idiota entrometido. Cerré los ojos y esperé escuchar el sonido de él amartillando el arma. Pero nunca lo hizo. En cambio, todo lo que escuché fueron sonidos de gruñidos, gritos y arañazos. Abrí los ojos y encontré a mi esposa no muerta parada allí, mordisqueando la yugular del hombre, mientras él me miraba, incapaz de hablar, su única expresión, la de confusión, ya que su último pensamiento debió haber sido cómo había pasado de cazador a cazado. Después de que Annie terminó con el hombre barbudo, lo dejó ir y su cadáver cayó al suelo con un ruido sordo. Y mientras yacía allí, con el brazo extendido, vi el artefacto colgando de sus dedos. Una vez más, le quité el colgante y una vez más lo arrojé a la tumba del magnate petrolero, antes de cubrirlo con tierra y restaurar el lugar de entierro. Esperemos que esto funcione. Le dije a mi esposa, que estaba parada allí, mirándome. Luego comencé a llevarla de regreso a su propia tumba. Pero antes de llegar a la mitad del camino, su cuerpo se derrumbó, claramente como resultado de la devolución del artefacto y del levantamiento de la maldición. Volví a colocarle el collar alrededor de su cuello. Después de devolver a mi esposa a su ataúd y enterrarla por segunda vez en mi vida, me despedí de su lápida en voz baja, como siempre lo había hecho, antes de regresar al bosque. Pasé la mayor parte del resto de la noche cazando a todas las criaturas caídas que se habían derrumbado cuando el artefacto fue devuelto a la tumba del magnate petrolero y la maldición fue levantada.
Finalmente, regresé al bar, donde encontré a los otros 2 ladrones de tumbas muertos y al camarero vivo, acurrucado en un rincón. «Dejemos esto entre nosotros, Frank», dije, conociéndolo desde hace años, después de pasar buena parte de mi juventud en ese mismo bar. Frank intentó responder, pero todavía estaba demasiado conmocionado para pronunciar palabra alguna, simplemente sintió con la cabeza y le temblaban las manos de miedo. Y así, en el transcurso de la noche, seguí regresando al cementerio, volviendo a enterrar a todas y cada una de las criaturas caídas y cavando 3 tumbas nuevas. Uno por cada uno de los 3 ladrones de tumbas que me enterraron vivo, profanaron la tumba de mi esposa y despertaron a los muertos de mi cementerio. Ojalá pudiera decir que después de eso, pude volver a como eran las cosas. Mantener mi trabajo de vigilante nocturno y pasar horas y horas junto al lugar de descanso final de mi esposa. Pero después de ver lo que había sido de ella, finalmente me quedó claro que ya no era la Annie que una vez conocí y amé. No. Que Annie se había ido, hace mucho tiempo, cuando ella falleció, 5 años antes. Así que dejé el trabajo de vigilante nocturno del cementerio y no volví nunca más. Hasta que lo haga mañana, en el 10º aniversario de su fallecimiento y casi 5 años desde mi última visita. Y cuando lo haga, planeo volver a contarle la historia de los ladrones de tumbas y cómo esos 3 cadáveres adicionales terminaron en el cementerio. Aún hoy, cuando me acuesto por la noche, la imagen de los muertos del cementerio todavía me persigue. Solo espero que si alguien se topa con un pequeño cementerio en medio de la naturaleza con 3 tumbas anónimas, donde está enterrado un magnate del petróleo, no vaya a acabar en busca de su tesoro.